¿Qué tal, jóvenes? Vamos a la clase 2.3, tercer criterio de semejanza. En la P tenemos los triángulos ABC y DEF tienen un ángulo correspondiente congruente y los lados adyacentes a este ángulo son proporcionales a razón 1:2. La pregunta es, ¿son semejantes? Aquí nos da una pequeña ayuda y dice que utilicemos una regla o un compás para calcular la razón entre CA y FD, que serían estos dos lados, este y este. Veamos la solución. Con un compás tomamos la medida del lado CA y se verifica, comparando con FD, que CA es la mitad del segmento FD. Entonces acá tomamos la medida acá con el compás. Esa misma medida la colocamos desde acá, llegamos a esta posición, luego volvemos a medir acá y llegamos entonces al vértice F. Esto quiere decir que CA sobre FD es igual a 1/2. Es decir, los triángulos tienen sus lados homólogos proporcionales. Por el primer criterio de semejanza podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Y este sería el criterio LAL. Si dos triángulos tienen un ángulo correspondiente congruente y los lados adyacentes a este son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Ahora veamos el resumen de los tres criterios de semejanza de triángulos. Criterios de semejanza de triángulos: dos triángulos son semejantes si cumplen al menos una de las siguientes condiciones. Número 1, sus lados correspondientes son proporcionales, y este es el criterio LLL. Y es lo que veíamos como primer criterio de semejanza. Acá lo vemos reflejado. A sobre D es igual a B sobre E igual a C sobre F. En el segundo, dos pares de ángulos correspondientes son congruentes y este es el criterio AA. Entonces aquí vemos que el ángulo B es igual al ángulo E y que el ángulo C es igual al ángulo F. El tercero, un par de ángulos correspondientes es congruente y los lados adyacentes son proporcionales. Este es el criterio LAL, el que acabamos de observar. Ángulo B es igual a ángulo E y aquí tenemos los lados adyacentes proporcionales. A sobre D es igual a C sobre F. En el ejemplo, en los siguientes triángulos, los ángulos E y F son congruentes. ¿Cuál debe ser la longitud del lado CA para que el triángulo ABC sea semejante al triángulo DEF? Entonces acá tenemos los ángulos que son congruentes. Vamos a averiguar entonces por alguno de los criterios. Como ya tienen un par de ángulos congruentes, C y E, entonces para que sean semejantes, los lados adyacentes a estos ángulos deben ser proporcionales. Es decir, que sustituimos los valores para encontrar CA. Y sería BC, que es 12, sobre FE, que sería este, igual a CA sobre ED, que sería este 24. ¿Cómo queda? Lo vemos a continuación. Aquí tenemos entonces lo que decíamos, sustituir. Entonces sería BC es 12, FE es 16, CA pues lo dejamos así y 24 que es ED. Hacemos el despeje. Este 24 lo mandamos aquí a multiplicar y al hacer las operaciones nos vamos a dar cuenta que el resultado para CA es igual a 18. Aquí podemos multiplicar y dividir o simplificar. Ahí lo desarrollamos. Por lo tanto, la longitud del lado CA debe ser 18 centímetros para que los triángulos ABC y DEF sean semejantes. Llegamos a la parte de los problemas, que es el reto que se nos plantea. Muy bien, la clase llega hasta acá. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.